¿Ya? Buenas tardes para todos los hermanos que me están escuchando en Colombia, en América Latina y en otras partes de otros continentes como el continente europeo, Alemania, Francia, España, Suecia. Vamos a organizar esta cátedra que corresponde a la cátedra de la Escuela Sociológica Samaeliana, que en el día de ayer no se pudo transmitir, pero que hoy queremos dejarla para que todos ustedes la escuchen en el tiempo que tengan posible para su dedicación. Vamos a iniciar esta cátedra con un tema que es de combinación de dos dialécticas. Vamos a combinar aquí, como siempre lo hacemos en todos los eventos, en todas las cátedras, la dialéctica del saber con la dialéctica del ser. En la dialéctica del ser, la cátedra se titula, como bien ustedes lo saben, La sociología en el despertar del hombre. ¿Por qué le hemos puesto este título? Porque buscamos de esta manera que los estudiantes que estén en esta enseñanza nos demos cuenta que hay necesidad de dedicarnos en una forma muy amplia y muy certera a hacer un análisis ideológico, un análisis axiológico, un análisis de tipo ideológico. Primero sobre la significación de los términos que me voy a permitir leer. El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos habla de la sociabilidad y nos define esto, la cualidad sociable, y nos habla de la sociabilización. Y dice acción y efecto, miren ustedes, acción y efecto de socializar. Y luego nos habla de socializar y nos dice hacer sociable. Dice también sociable, del latín sociabilis, natural. Dice aquí muy claramente, naturalmente inclinado al trato y a la relación con las personas que gusta de ellos. Y luego nos define el diccionario que social, del latín socialilis, perteneciente o relativo a la sociedad. Dice perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, a los socios, a los compañeros, aliados o considerados. Asistente, beneficiario de la seguridad, cálculo, capital, ciencias, clases, domicilios, etcétera, etcétera. Y luego nos habla de la socialdemocracia, que este término se ha usado mucho por algunos partidos tradicionales y por algunos ideólogos. El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que la socialdemocracia dice disidencia del marxismo consistente sobre todo en rechazar la orientación revolucionaria de la lucha de clases y en propugnar una vía democrática hacia el socialismo. Cada uno de los sistemas derivados del socialismo que, al renunciar a la propiedad pública de los medios de producción, aunque no a su regulación y control, tienden a confundirse con el estado de bienestar capitalista. Aquí ya hay pues una introducción muy clara sobre los sistemas que se autodeterminan socialdemócratas o socialdemocracia. Como podemos darnos cuenta, al principio
hace una clara exclusión en el sentido de que es una disidencia del marxismo, es decir, que salió del marxismo, o sea, del ideólogo del comunismo. Socialdemócrata, perteneciente o relativo a la socialdemocracia, partidario de la socialdemocracia. Yo voy a volver a leerles a ustedes esta parte de la socialdemocracia para que todos ustedes la tengan presente. Dice, disidencia del marxismo, consistente sobre todo en rechazar la orientación revolucionaria de la lucha de clases, es decir, que la socialdemocracia como sistema no apoya la lucha de clases, vean ustedes, y en propugnar una vía democrática hacia el socialismo. Aquí hay mucho que hablar y vamos a establecer eso. En primer lugar, el socialismo no tiene por qué ser un sistema donde se impetre las formas, dirías, autócratas o autónomas. Esa es una parte que tenemos que analizar. Cada uno de los sistemas derivados del socialismo que, al renunciar a la propiedad pública de los medios de producción, aunque no a su regulación y control, tienden a confundirse con el estado de bienestar capitalista. Es decir, el capitalismo propone un bienestar, ofrece un bienestar, y la socialdemocracia quiere como también ofrecer ese proceso. Dice aquí socialista, que profesa la doctrina del socialismo, perteneciente o relativo al socialismo. Y aquí leemos socialismo, el sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales, la distribución de los bienes. Movimiento político que intenta establecer con diversos matices este sistema. Dice teoría filosófica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla y realiza los principios del socialismo. Aquí hay que hacer un paréntesis para decirles a todos los estudiantes que el socialismo que propuso Marx es una utopía y él mismo lo confesó cuando fue interrogado en los mundos internos por el maestro Samael, quien en los mundos internos se lo encontró y le preguntó muy claro: Marx, ¿qué hay de tus ideologías sobre el socialismo y comunismo? Y Carlos Marx lo único que hizo fue soltar una carcajada y seguir caminando. El maestro leyó sus ideas en forma telepática y pudo darse cuenta que Marx estaba burlando de esa propuesta que él le hizo a este mundo tridimensional sobre la creación de una sociología o un socialismo que lo llevara a los gobernantes a proponer un Estado de Derecho que se adueñara de la propiedad privada. De manera que ahí no hay nada que decir al respecto. Es algo supremamente temerario ponernos a informar. Que la sociología tiene base en Carlos Marx. Lo que pasa es que Carlos Marx impulsó esta ideología y se internó en asociar el sistema de la sociología con la economía de Estado.
Esas son las dos cosas que él combina para establecer una especie de sociología a su estilo, a su modo. Entonces, volvemos a leer que socialismo es el sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y en la regulación por el Estado de las actividades económicas y sociales y distribución de los bienes. Movimiento político que intenta establecer con diversos matices este sistema. Teoría filosófica y política del filósofo alemán Karl Marx, que desarrolla y realiza los principios del socialismo socialdemócrata. Entonces, esto es bueno que lo vayamos decantando para que cuando tengamos que salir ya a la luz pública en este proceso, podamos decirle a las sociedades, no solamente colombianas, sino a la sociedad latinoamericana, que hay que darle una verdadera significación a lo que es el socialismo. Porque cuando nosotros podemos seguir leyendo algunas explicaciones que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice socialista, que profesa la doctrina del socialismo, socialización, acción y efecto de socializar, socializador, que socializa, socializar, transferir al Estado o a otro órgano colectivo las propiedades industriales, etcétera, particulares, promover las condiciones sociales que, independientemente de las relaciones con el Estado, favorezcan a los seres humanos al desarrollo integral de su persona, asociativo, plural, sociedad. Mire, vamos a mirar entonces qué es la sociedad, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Como bien se los dije al principio, estamos desarrollando esta cátedra en dos dialécticas, la dialéctica del ser y la dialéctica del saber. Ahora estamos en la dialéctica del saber, mediante estas formas de expresión gramatical que se traducen, obviamente, en explicaciones de lo que una u otra palabra simboliza o significa. Dice sociedad. Esta definición sí es importante que la tomemos en cuenta. Dice el diccionario lo siguiente sobre lo que es la sociedad. Del latín, vean ustedes, del latín socialis, dice bien, reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. Agrupación natural o pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, que el fin de cumplir mediante la mutua cooperación a todos o algunos de los fines de la vida, agrupación natural de algunos animales, abejas viven en sociedad. Dice además aquí, agrupación de comerciantes, hombres de negocios o asambleístas de algunas compañías. En términos civil dice ámbito no público. Dice además sociedad de los ciudadanos y sus relaciones y actividades privadas, comunitaria o en comandita, aquella en que hay dos clases de socios, unos con derechos y obligaciones, como en la sociedad colectiva, y otros llamados
comanditarios que tienen limitadas a cierta cuantía su interés y responsabilidad en los negocios comunes. Práctica laboral que asocia a varios trabajadores manuales de una empresa, dirigidos por uno que elige el empresario o ellos entre sí, para una obra o trabajo determinado, distribuyendo entre ellos lo que cobran en la forma que convengan. Comanditaria, por acciones, dice muy claro, aquella en que el capital de los socios no colectivos está dividido y representado por acciones, conyugal, la constituida por el marido y la mujer durante el matrimonio, por ministerio de la ley, salvo pacto en contrario, cooperativa, la que se constituye entre productores, vendedores, consumidores para la utilidad común de los socios, de gananciales, régimen económico en virtud del cual se consideran comunes o ambos cónyuges los bienes adquiridos durante el matrimonio, de responsabilidad limitada, formada por un reducido de socios con derecho a la proporción a los aportes de capital y en que se responde de las deudas por la cuantía del capital social. Regular colectiva, la que se ordena bajo pactos comunes a los socios con el nombre de todos o algunos de ellos y participan todos proporcionalmente de los mismos derechos y obligaciones con responsabilidad indefinida. Buena, conjunto de personas generalmente adineradas que se distingue por preocupaciones, costumbres y comportamientos que se juzgan elegantes y refinados. En sociedad, celebrar una fiesta, normalmente un taller para incorporar simbólicamente a reuniones de la buena sociedad, una muchacha, un grupo de muchachas que antes no participaban en ellas a causa de su poca edad. Societario, perteneciente o relativo a las sociedades, especialmente a las obreras. Entonces, fíjense ustedes que me he tomado la molestia de darles una información que es tremendamente fundamental porque la he traído del diccionario oficial de la Real Academia de la Lengua Española. Este diccionario no trae ampliaciones conceptuales, solamente obra y habla de la definición completa de las cosas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Esta es la 22ª edición. Así que por eso la he tomado con mucho acierto para que ustedes la tomen en cuenta. Esta edición fue en el año 2001. Así que vean ustedes pues por qué me tomé la molestia de traer esta parte aquí a esta cátedra de la Escuela Sociológica y que le hemos puesto el título de la sociología, nada más ni nada menos que en el despertar del hombre. La palabra sociología está descompuesta en dos formas. Una es socios, del latín socius, que quiere decir
aquellos que se juntan, que se reúnen, y logos, tratado. Entonces, podríamos deducir que la sociología es el tratado de los seres humanos en su convivencia, en sus relaciones, en todos los demás aspectos o afectos. Dicho esto, me propongo entonces analizar lo siguiente. Hoy día, y hace ya, diríamos, 3 siglos atrás, el siglo pasado, el siglo 2020, el siglo 1900 y el siglo 1800 y ahora el siglo 2000. Son siglos que han tenido un desarrollo de la sociedad en muchos frentes. Y en el caso concreto, después de los finales del siglo 1800, ya casi entrando en los principios del siglo 1900, hubo ya unos cambios muy grandes en la organización social de la humanidad en este planeta. Se salió primero de una serie de regímenes que eran regímenes autoritarios, incluso con nombres muy propios como el régimen feudal, como el régimen monárquico, etcétera, etcétera. Y la sociedad vivía exclusivamente de acuerdo a esos sistemas de los que ellos poseían. Ya en el siglo XIX, o en el siglo correspondiente a los años 1900, se habla perfectamente de otros sistemas que entraban en lo que se conoció como la modernización de una sociedad. Y aparecen al principio de los años 1910, 1920, incluso en el 30, un cambio total en los sistemas de producción, en los sistemas de consumo, en los sistemas del manejo de los capitales o del dinero. Y por esa misma razón, entonces el mundo va adquiriendo unas formas en las que va en cierta manera condicionando las sociedades, a los individuos. Después de haberse agotado tan duramente regímenes como el que mencionaba yo ahora, régimen feudal y régimen monárquico, regímenes autocráticos, incluso regímenes patronales, todo eso viene entonces a modernizarse y aparecen las organizaciones que iban regulando ciertas sociedades en el mismo mundo. Y ahí vemos claramente nosotros cómo aparecen esas formas en las que hoy día se ha reputado mucha gente, muchos gobiernos, muchos grandes terratenientes, porque también los terratenientes tenían sus gobiernos. La tierra ha sido el elemento esencial que ha originado muchísimas contiendas entre la misma sociedad, donde las comunidades autóctonas y autónomas de muchos países y naciones fueron perdiendo esa calidad porque otros seres se iban educando, iban tomando ventaja y de esa manera despojaban a las gentes de las tierras, de sus propiedades y todo. En ese entonces no se utilizaba la palabra exprópiese, sino que se utilizaba era la fuerza,
y se apoderaban a la fuerza y sacaban a la gente a la fuerza. Bueno, todo esto lo digo para que los que estamos organizándonos con la doctrina del Cristo social, sepamos claramente que el mundo en muchas partes le tiene fobia ya al término socialismo. ¿Por qué razón? Porque ya hemos visto que eso nació con una matrícula que es supremamente evidente en el proceso de cómo en cierta forma se quiso distraer a las mentes humanas y se les planteaba un gobierno que aparentemente iba a resolver todos los problemas del individuo socialmente desposeído. Y la cosa es que esto tenía su origen en los mismos que habían manejado el mundo y que hoy día lo siguen manejando. Entonces, cuando hablamos nosotros de sociología, tenemos que ser muy cuidadosos de saber qué es lo que define el diccionario de la Real Academia de la Lengua como sociología y qué es lo que define eh, las bases esenciales y fundamentales de lo que llamaríamos nosotros el despertar de la conciencia para poder hablar de una sociología que efectivamente cumpla con los fines de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, y que con esos principios que han sido utilizados durante muchísimos años por diversas fuentes políticas, partidos tradicionales, hayan quedado sepultados los verdaderos símbolos o significados de eso. Recordemos que cuando la revolución en Francia se habló de toda esta terminología, pero en América Latina hubo un conato muy fuerte de revolución. Es así una revolución social muy natural que ocurrió aquí en nuestras tierras. Primero, nuestros indígenas eran expertos en manejar la forma colectiva de usar la propiedad, de usar la economía doméstica que ellos tenían, de manejar y usar la tierra, etcétera, etcétera. Todo eso fue tomándose de otra manera y entonces, como bien lo decíamos, apareció una revolución que a mi juicio fue antes de la Revolución Francesa, que fue la revolución de los comuneros, aquí en nuestro país, en Colombia, encabezada por un gran hombre que pagó con su vida esa revolución, esa revelación que él hizo contra el sistema que estaban implantando los mal llamados conquistadores de España y de otras colonias europeas. Así que, como podemos darnos cuenta, en el proceso de organizar un vehículo de expresión social contenido en la forma social como nos lo explica la doctrina del Cristo social, es muy diferente a un socialismo como lo entronizó el señor Carlos Marx a principios del siglo pasado, pero que ya venía gestándose por algunas partes. Hubo muchas gentes valiosas en Europa que no creyeron en este sistema, que creyeron en otros sistemas más equitativos,
como fue el movimiento cooperativo a los principios del siglo XIX, en el siglo pasado, en los años 1920, 1930, 1940, etcétera, etcétera. De un sistema como el sistema cooperativo, que funcionó y ha funcionado muy bien, casi que en todos los países, pero que los regímenes capitalistas lo asfixian, no lo dejan que se vaya verdaderamente a extender con buen dominio, porque saben que eso acabaría con el negocio del sistema bancario capitalista o del sistema bancario estatal de los estados mal llamados socialistas. Bueno, explicado todo esto, entonces, hermanos, viene qué es la sociología en el despertar del hombre. Escribió el maestro Samael un folletico pequeño donde él habla del despertar del hombre. Y en ese folleto pequeño se hizo un prefacio donde se reconocen muchos aspectos que me voy a permitir leer para que ustedes los tomen en cuenta. Este pequeño prefacio lo escribimos con el ánimo de reanimar a las grandes manifestaciones de estudiantes gnósticos que volviesen a retomar la enseñanza desde los primeros pasos que nos entregó el maestro. Y dice, el maestro Gargacuchines nos habla aquí muy bien sobre este tema. Y dice, ser un desorientado no es difícil, es uno más en el montón, es una unidad que consume, es un esclavo al servicio de las tinieblas, vicios, placeres, tristeza, desolación y muerte. Como pueden darse cuenta, ese es un planteamiento real y objetivo de la deficiencia de la organización social que no está fundamentada en el despertar del hombre. En este pequeño libro encontrará orientación para saber quién eres. La sabiduría gnóstica te da el punto de partido, la palanca que pedía Arquímedes para mover el universo. Ese punto de apoyo es tu propio cuerpo. Aprende a conocerlo y moverás el universo. Vean ustedes. Ahí está el planteamiento radical y trascendente que hacía en este prefacio el venerable maestro Gargacuchines. Luego nos dice, la educación que recibimos es totalmente material. Por medio de ella adquirimos el conocimiento básico para nuestro comportamiento en sociedad. Escuchen, se da un conocimiento básico para el comportamiento en la sociedad, pero es un conocimiento básico fundamentado exclusivamente en la dialéctica del saber, mas no en la dialéctica del ser. Y dice el maestro, la educación que recibimos es totalmente material. Por medio de ella adquirimos el conocimiento básico para nuestro comportamiento en sociedad y el manejo de las cosas que el hombre acepta como conocidas. Cuando alguien reconoce y aprende algo sobre determinada máquina, objeto o formas, pues él la reconoce perfectamente como elemento muy conocido. Nuestro organismo tiene 5 sentidos. Estos sentidos son nuestros informantes, son los instrumentos que tenemos a nuestro servicio para conocer. Todos sabemos, los que hemos estudiado esta enseñanza, que los 5 sentidos nos dan información del mundo exterior. Eso es todo. O sea, la información que nos suministran los 5 sentidos es una información eminentemente para el cuerpo físico, para la máquina, porque es una información tridimensional, donde los 5 sentidos recogen y le transmiten al cerebro o a los cerebros la información
que viene del mundo exterior. Esto es importante que lo sigamos racionalizando para que de esta manera nos demos cuenta que hay una forma en la que nosotros no hemos querido entrar todavía. Yo lamento positivamente que algunos hermanos que les hemos pedido que trabajen sobre la doctrina del Cristo social se han dedicado a hacer las cosas que la vida mecánica del mundo ofrece. Y entonces han llenado las redes del Cristo social de un poco de datos que son datos que no le aportan al hombre un cambio real, objetivo y necesario. Nos dice el maestro lo siguiente: nuestro organismo tiene 5 sentidos. Estos sentidos son nuestros informantes, son los instrumentos que tenemos a nuestro servicio para conocer. El conocimiento intelectivo corresponde a la lectura que acumulamos en nuestra memoria para servirnos de él y, en parte, transforma nuestro organismo físico y nos abre el camino para adquirir una recia personalidad. Es decir, que la ventaja del uso de estos 5 sentidos es constituir una recia personalidad. Ese es el fundamento. Los sentidos físicos pueden mejorar nuestra personalidad, pero nada pueden hacer en favor de los poderes del maestro interno. Los sentidos físicos pueden mejorar nuestra personalidad, pero nada pueden hacer en favor de los poderes del maestro interno. Aquí entramos pues ya en una forma muy directa por parte del maestro a plantearnos la diferencia entre la información que nos dan los sentidos del mundo exterior que ellos recogen y la información que debemos conocer y tener presente y que solo nos la puede suministrar desde el mundo interior ese gran ser que todos tenemos y que se denomina nuestro maestro interno. Nosotros los gnósticos nos valemos de esos 5 sentidos, pero mejorándolos para que los informes que nos suministren sean exactos. Hacemos mucho esfuerzo por que nuestros sentidos sean conscientes de lo que están trayéndonos la información. Además, usamos 7 sentidos más que nos permiten conocer el vehículo en que andamos, o sea, nuestro cuerpo físico. 7 vehículos más que nos servirían muchísimo. Pero observen ustedes aquí lo grave de esta situación. Nos dice aquí el maestro lo siguiente: además usamos 7 sentidos más que nos permiten conocer el vehículo en que andamos, cuerpo físico, conocer a fondo las funciones de este vehículo y aprender a gobernarlo. Ahí está la clave secreta, verdadera y real, de lo que podría ser el estudiante que verdaderamente quiera entrar a liderar el proceso ideológico y pragmático o práctico de lo que nosotros denominamos el vehículo de expresión social que nos entregara el venerable maestro Samael Aún Weor, para que por medio de él pudiésemos darle una ayuda a esta sociedad y organizarla de manera que la sociedad pudiera expresarse en su sistema administrativo, en donde prevalecerían las normas y las formas para que el ser humano pudiese convivir en forma mucho más ordenada y organizada. Y entonces aparece desde el siglo antepasado y el siglo pasado unas formas de gobierno que fueron establecidas por ciertos filósofos, incluso desde los tiempos antiguos, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, incluso en la antigua
sociedades de los países balcánicos, como fue Suecia, Finlandia y Noruega. También lo que ocurrió en otros estados europeos. Y luego eso pasó a Norteamérica, en donde se organizó un estado muy fuerte, que hoy día lo vemos y lo tenemos. Entonces vean ustedes cuál es el oficio que tienen estos sentidos distintos a los 5 que tenemos. Cuando somos dueños de este cuerpo físico, en lo físico, no, moral y espiritualmente ya poseemos el punto de apoyo por medio del cual podemos mover el universo. O sea, que para poder nosotros hablar de cómo organizarnos, lo primero que tenemos que empezar es a trabajar el despertar de la conciencia, o sea, el despertar del hombre, ese hombre que en las profundidades de las entrañas de su propio ser está dando. Nosotros los gnósticos nos valemos de esos 5 sentidos, pero mejorándolos para que los informes que nos suministren sean exactos. Además usamos 7 sentidos más que nos permiten conocer el vehículo en que andamos, el cuerpo físico. Conocer a fondo las funciones de este vehículo y aprender a gobernarlo. Aprender a gobernarlo. Vean ustedes, si nosotros no conocemos las funciones de nuestra propia máquina humana, de nuestro propio vehículo físico, ¿cómo vamos a poder decir que lo manejamos? Lastimosamente se confunde este proceso con el hecho de que el saber nos va a suministrar todo. La dialéctica del saber que nos enseña a conocer nos va a entregar todo, y no es así. Nos explica además aquí el maestro que cuando somos dueños de este cuerpo en lo físico, moral y espiritual, ya poseemos el punto de apoyo por medio del cual podemos mover el universo. Cuando somos dueños, vean ustedes, del cuerpo físico en lo moral, es decir, cuando tenemos una moral consciente, no una moral histórica de una sociedad que cambia la moral como cambia la moda. Una moral y espiritual. Es decir, si nosotros conocemos lo que denominaría los valores del ser y los valores de nuestro íntimo, nuestro real ser interior profundo, entonces tendríamos nosotros el punto de apoyo que necesitaba Arquímedes para mover el universo. Dice, en este pequeño libro se habla de 3 factores de la revolución de la conciencia. Esos 3 factores nos permiten libertar nuestra conciencia. Aquí ya hay un planteamiento muy claro, que es el planteamiento que nos entregara el avatar de la era de Acuario para despertar conciencia. Y ese despertar de conciencia solo lo podemos hacer con el morir psicológico, el nacer espiritual y el sacrificio por la humanidad. Por eso aquí dice, para nosotros la conciencia corresponde a la vida vivida a través de cientos de existencias en el peregrinaje que hace el espíritu en la materia, pasando por 3 reinos, mineral, vegetal y animal. Aquí pues pueden darse cuenta ustedes que ya nos hemos introducido en esta cátedra en la dialéctica del ser, o sea, la dialéctica de la conciencia, la dialéctica de nuestra mónada sagrada. Esa es la verdad. Las religiones le dan al hombre, las religiones le dan el nombre de alma a esta sabiduría que tenemos almacenada en los 33 cañones de la columna vertebral.
Aquí entra a aparecer una terminología que es ya más conocida por los estudiantes, como son los cañones de la columna vertebral, las 33 vértebras, etcétera, etcétera. Y sabemos plenamente nosotros qué es lo que se busca y qué es lo que se pretende con esta enseñanza. Como pueden darse cuenta, ya no estamos hablando del saber, sino que estamos hablando del ser. Y quiero que hagamos esa diferencia para que nadie le sorprenda que los planteamientos que hacemos nosotros los gnósticos en materia de organización de la sociedad no están basados exclusivamente en el saber o en la dialéctica del saber. No, para nosotros es ya mucho más importante la dialéctica del ser, o sea, los valores. Eso es lo que es importante. Mejoramiento de los sentidos externos e internos. Cuando el hombre llega al estado humano, adquiere el don del libre albedrío para poder elegir voluntariamente e involuntariamente el bien y el mal. Pero sus sentidos son totalmente erróneos debido a los defectos adquiridos a través de su existencia. Todas las veces que venimos a este plano físico, estamos acumulando información de orden intelectual, de orden de la dialéctica del saber. Eso es un hecho contundente y que se puede demostrar. Vean ustedes, cuando el hombre llega al estado humano, adquiere el don libre del libre albedrío para poder elegir voluntariamente e involuntariamente el bien y el mal, pero sus sentidos son totalmente erróneos debido a los defectos adquiridos a través de su existencia. ¿Por qué la sociedad está tan mal orientada? Porque como lo vimos anteriormente, la educación que nos dan es una educación de orden material, no es una educación fundamental en los valores del ser. Para la sociedad y para los dirigentes de esta sociedad, las cosas del ser son ajenas al ser. Es más, son ocultadas a propósito e incluso no se les da los valores que deben tener como orientación para nuestras vidas. No, eso se desprecia totalmente. Dice, a estos defectos les dan el nombre de pecados algunas religiones. Esos defectos hacen defectuosos nuestros sentidos, es decir, nuestros informantes. Así, el mentiroso hace que sus sentidos no puedan ver la realidad del cómo es y hace que cada ladrón juzgue por su condición. Y la Biblia dice, prenden al impío sus propias iniquidades. Vuelvo a leer esta parte, porque como pueden darse cuenta ustedes, es esencial para la cátedra que estamos desarrollando en el sentido de encontrar el camino que nos lleve a comprender cuál es el planteamiento socialista que los gnósticos estamos haciendo respecto de una doctrina fundamental que nos dejara nuestro Señor Jesús el Cristo y que Él entregó a la sociedad, pero que la sociedad de ese entonces tampoco la entendió y por esa misma razón el socialismo del Cristo social no fue nunca expandido y a pesar de que sus apóstoles lo hicieron posible con muchas ayudas en beneficio de las comunidades y de todo, ni siquiera así se le dio el orden que debía tener. Y más bien se tomó eso como unas ayudas de llamadas obras de caridad, que realmente no debía ser así, porque a la sociedad no se le puede estar
dando una simple comida hoy y mañana no darle nada. Eso no ayuda en lo más mínimo. Por eso ese gran sabio chino Confucio decía, si le das un pez a un hombre, le das de comer una vez, pero si le enseñas a pescar, le harás de comer siempre. Esa es la diferencia del planteamiento que en ese entonces se hacía. Jesús ayudó a una sociedad, le mostró a una sociedad cómo se podía servir. Y claro, hoy día hay gentes muy pragmáticas en eso, gentes muy valiosas, gentes que tienen ese sentido de ayuda y servicio a la humanidad y hacen grandes esfuerzos por calmar el hambre o la miseria de muchas personas. Pero pues eso es evidentemente pasajero, porque cuando esas personas se van de este mundo o desaparecen, pues ahí se acaba esa ayuda. Cuando el hombre llega al estado humano, adquiere el don del libre albedrío para poder elegir voluntaria e involuntariamente el bien y el mal, pero sus sentidos son totalmente, vean ustedes, erróneos debido a los defectos adquiridos a través de su existencia. ¿Por qué son erróneos los sentidos? Bueno, tenemos que hacer una distinción entre, hay sentidos que vienen con deficiencia, por ejemplo, las personas que no pueden ver muy bien, las personas que no pueden oír muy bien, las personas que no pueden oler muy bien, las personas que no pueden sentir el olfato, el tacto y el gusto muy bien. Todo eso es erróneo, porque los sentidos no están bien. Pero además hay otro problema, y es que quien informa o les lleva la información a los sentidos para que la traduzca es unos elementos que tenemos dentro de nuestros tres cerebros y que hacen que esa información que llegue a los sentidos para después pasar traducida a los cerebros no es más que la información que tiene esos elementos subjetivos que nos gobiernan y que se les puede llamar o se les llama, como decimos nosotros, larvas perversas. Esa es la realidad, estimados hermanos. Así que prestémosle mucha atención a esa situación para que así de esa manera podamos seguir adelante. A estos defectos les dan el nombre de pecados en algunas religiones. Esos defectos hacen defectuosos nuestros sentidos, es decir, nuestros informantes. Entonces puede que una persona vea bien, pero el que le está informando por medio de la vista le informa mal. Y esto es muy difícil de que la gente lo reconozca con facilidad, porque va a decir, no, 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 lo que yo estoy viendo es correcto, usted es el que está equivocado, pero no sabe realmente qué es lo que está pasando en el fondo. Yo les decía, la vista, el oído y el tacto pueden escuchar lo que escuchan o ver lo que ven o sentir lo que sienten, pero al traducir eso es donde se comete el grave error, porque quien manda esos informes son informes errados y el sentido o los sentidos los traducen de esa manera errada. Vean pues ustedes eso. Dice el maestro que a estos defectos les dan el nombre de pecados en algunas religiones. Esos defectos hacen defectuosos nuestros sentidos, es decir, nuestros informantes. Así, el mentiroso hace que sus sentidos no puedan ver la realidad de las cosas en común y hace que cada ladrón juzgue por su condición. Y la Biblia dice, prehenden al impío sus propias iniquidades. Así que el mentiroso hace que sus sentidos no puedan ver la realidad del cómo es y hace que cada ladrón juzgue por su condición. Y la Biblia dice, prehenden al impío sus propias iniquidades. No olvidemos eso, hermanos. Prehenden al impío sus propias iniquidades. Eso es muy importante que lo tengamos presente para que así de esa manera podamos hacer uso de él. Nos dice además aquí el maestro,
Nosotros, para mejorar nuestros sentidos, hacemos una lista de nuestros defectos. Una vez conocidos, los analizamos y nos damos cuenta que podemos vivir sin necesidad de ellos. Esto es lo ideal en el estudiantado de nuestra doctrina gnóstica. Pero cuesta mucho trabajo que nosotros nos salgamos de la influencia de esos elementos psíquicos negativos, porque ellos siguen allí contaminando nuestros sentidos, deformando la información hacia nuestros sentidos. Entonces no es tan fácil, es complicado un poco, eso lo sabemos, pero claro, lo tenemos que intentar, así sea complicado. Vean ustedes, el hombre o la mujer iracundos pueden darse cuenta que toda su personalidad mejora si son capaces de combatir la ira. Ahí tenemos un buen ejemplo que el maestro nos pone. El hombre o la mujer que poseemos todos ese gran defecto y entonces nos puede convertir en problemas muy graves. Pero a la vez podemos también darnos cuenta que la personalidad podría, si la adecuamos bien, podemos hacer un trabajo para que esa personalidad no sea tan recia y podamos de esa manera combatir ese defecto llamado ira. La ira es odio y el que odia peca contra el Hijo, que es el amor. Claro, eso también está explicado por los maestros muy claramente y que tenemos que tenerlos presentes. De modo que jamás la persona que odia podrá sentir la gracia del amor, con la cual podemos manejar la fuerza de la naturaleza. Si estudiásemos este librito que ven ustedes que es tan pequeño, pero que tiene una gran enseñanza, y aquí estoy leyéndoles el prefacio que escribe este gran maestro Garga Guchines, cuya persona humana fue don Julio Medina Vizcaíno. Y nos dice el maestro, el que miente peca contra el Padre, que es la verdad, y jamás podrá recibir las dádivas que el Padre da, como la paz, sabiduría, etc. Entre más mienta, más imperfectos serán sus sentidos, más se aleja del ser al cual busca. Vea pues ustedes. Si nosotros buscamos a nuestro real ser, a nuestro maestro interno, a nuestro Dios interno, pues obviamente vamos a tener muchas dificultades porque nosotros odiamos y al odiar no podamos encontrar, o mentimos y no vamos a poder encontrar al Padre que nos ayude a nosotros. Dice muy claro aquí el maestro. Se habla también sobre la castidad científica, es decir, el aprovechamiento de la energía creadora en su totalidad. La sabiduría gnóstica le enseña a transformar su propia simiente en luz y fuego. Con la luz de ese fuego podemos salirnos del laberinto que hemos formado a través de nuestra mal orientación a las... Dice muy claro, con la luz del fuego podemos salirnos del laberinto que hemos formado a través de nuestras mal orientadas existencias, porque durante todas las existencias se nos ha orientado muy mal y entonces lo que hemos es estado incursos en la oscuridad, en las tinieblas, y tenemos que salir de allí, esa es la verdad. Podemos formar al Cristo íntimo en nuestro corazón y conquistar el camino angélico o débico, por lo menos llegar a ser un superhombre. Óigase bien, un superhombre o una supermujer. Dice
Si, si un zoospermo tiene el poder de producir un organismo tan complicado como es el cuerpo humano, ¿qué no hacemos con los millones que nos reservamos para darnos vida o a nosotros mismos? Aquí conocemos la sabiduría de la transmutación de la santa unción y el tercer factor del servicio a la humanidad, con el cual producimos dharma, o sea, lo que se llama moneda desarrollada diariamente a expensas del karma. Este capital nos permite curar enfermos y hacer milagros. Vean ustedes, y hacer milagros incalculables. Nos dice el maestro, lee este libro, lector ocasional, y puedes estar seguro que ha llegado a tus manos una sabiduría que puede convertirte en superhombre, que te da poder para romper todas las cadenas que te atan a los vicios y a los placeres, caminos que conducen a la devastación. Es decir, los placeres y los vicios lo conducen a uno al acabose, al terminal. Aquí tienes el punto de apoyo que pedía Arquímedes para mover el universo. Bueno, hermanos, pueden darse cuenta que hemos dedicado buena parte de esta cátedra de hoy para que ustedes tomen nota de que la sociología debe ser orientada por el camino del despertar del hombre y no por otro camino. Eso era lo que queríamos dejar y ojalá que esta cátedra que nos quede grabada. Muchos hermanos, especialmente aquellos que quieren divulgar y difundir la doctrina del Cristo social, formar el vehículo de expresión social que nos ordenara el venerable maestro Samael Aun Weor, quien también recibiera orden de los mundos superiores de conciencia de los grandes colegios de iniciados de fundar este vehículo de expresión social llamado el POSCLA. Así que muchísimas gracias y esperamos que aprovechen esta cátedra muy bien. Paz inverencial.